Muy buenas noches, les agradecemos que sigan conectándose a estos temas de formación, temas muy sencillos, les decía el primer día, temas sencillos pero que nos vayan introduciendo a lo que es este misterio tan grande de Cristo, muerto y resucitado, y sobre todo esto, fijarnos en Cristo que resucitó para nosotros, para salvarnos, para traernos todas las gracias y bendiciones de Dios, haciéndonos a nosotros hijos del Padre Celestial, como Él es Hijo. Nosotros somos hijos en Él, hijos adoptivos, pero somos realmente hijos de Dios. Y Él nos ama tantísimo que nos entregó a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Este es el misterio más grande, el misterio de nuestra salvación. Estamos en estos temas de espiritualidad litúrgica de la Pascua. Tal vez no vamos a abarcar todo lo que es la Pascua, porque en realidad la Pascua es un tema muy amplio que tendríamos que ver quizá en otro momento. Y estos días pues son como la preparación a la Pascua. Acabamos de vivir el segundo domingo de Cuaresma, y en este segundo domingo de Cuaresma en que contemplamos y meditamos la transfiguración de Jesús delante de Pedro, Santiago y Juan, vemos ya en esa transfiguración un preanuncio de la Pascua, ver a Jesús transfigurado, ver a un Jesús como un Jesús resucitado, un Jesús pleno, un Jesús lleno de luz, que nos invita también a nosotros a ser transfigurados. Les decía desde un principio que la liturgia es para nosotros motivo de una espiritualidad. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la liturgia? La liturgia dijimos que es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, o sea, cómo nosotros como iglesia, como esposa de Cristo, nos dirigimos al Padre, unidos a Cristo, somos la voz de Cristo que se dirige al Padre. A lo largo del año litúrgico, estamos haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto. A lo largo del año litúrgico, nosotros celebramos todo el misterio de Cristo. Cristo que se encarna por nosotros, Cristo que se encarna, se hace uno de nosotros, padece, muere, es sepultado y resucita. Entonces la misión de Cristo ha sido esa, venir a hacerse uno de nosotros, Él que estaba en el seno del Padre desde toda la eternidad, que estaba con Él y que con Él creó todo lo que existe, con Él realizó todo lo que existe, y Él decide venir a hacerse uno de nosotros, y el Padre lo envía, por medio del Espíritu Santo se encarna en la Virgen María. Entonces vemos a un Jesús que se encarna, sin dejar de ser Dios, se encarna para vivir su vida, sus 33 años, y luego pasión, muerte, sepultura y resurrección. Y es lo que nosotros celebramos en la Pascua, la resurrección de Cristo. Esa resurrección que tiene que pasar por todos estos momentos de pasión, de muerte y sepultura. Y nosotros a lo largo del año litúrgico abarcamos todos los misterios de Cristo, también las celebraciones de la Virgen María y de los santos, y los tiempos ordinarios que nos ayudan a vivir nuestra fidelidad a Dios, nuestro encuentro con Él. Cada momento celebrativo, por ejemplo, solemne como es la Navidad y como es la Pascua con su más grande relevancia porque es el centro, el culmen, el fundamento de nuestra fe cristiana, es que Cristo ha resucitado. Ese es el fundamento de nuestra fe cristiana. Entonces, estos momentos celebrativos grandes, como es la Pascua y como es la Navidad, tienen su tiempo de preparación, la Navidad en el Adviento, la Pascua en la Cuaresma. Y es lo que hoy vamos a profundizar un poquito más, la Cuaresma. En el
En la Constitución Dogmática sobre la Sagrada Liturgia nos dice el concilio, empieza con estas palabras: este sacrosanto concilio se propone acrecentar de día en día entre los fieles la vida cristiana. Y yo quisiera que nos quedáramos con esas palabritas: acrecentar de día en día entre los fieles la vida cristiana. La Sagrada Liturgia nos ayuda a acrecentar esta vida cristiana. Por eso en el Vaticano II, hoy traje estos documentos, yo les invito a que ustedes se consigan los documentos del Vaticano II, porque les van a ayudar mucho a conocer un poquito más, incluso todo lo que es la doctrina de la Iglesia, cómo se va moviendo la Iglesia católica. El Concilio Vaticano II se vivió entre los años 62 y 65, y la liturgia fue uno de los puntos que más se estudiaron y más se profundizaron, porque se pretendía una reforma litúrgica. Hoy, después de 57 años, no podemos hablar de una reforma litúrgica, sino de una profundización de la liturgia. Ahorita no la estamos reformando, porque ya está reformada. Hay cambios que todavía a veces se van como perfeccionando, pero en sí no es una transformación, sino un perfeccionamiento. Y por eso a veces vemos que el misal romano se tiene que renovar porque hay alguna palabrita, porque hay alguna cosa que se tiene que ir mejorando. Entonces estos cambios los vemos en el misal romano. Y para conocer un poquito más del misal romano, hay un documentito, este cuaderno de Somelit, Sociedad Mexicana de Liturgia, y de la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica. Este librito tiene la institución general del misal romano, es como una introducción al misal. Sería muy bueno que, por ejemplo, los sacristanes tuvieran este librito. ¿Por qué? Porque es bueno aprender, irlo leyendo, ir profundizando qué es lo que trata el misal romano. Y nos daríamos cuenta de una cosa bien bonita, que si ustedes estudian la Sacrosanctum Concilium, el Sagrado Concilio, y que habla sobre la Sagrada Liturgia, el documento del Vaticano, y si leemos también la Institución General del Misal Romano, son documentos que si los vamos leyendo nos vamos a dar cuenta de una cosa que ya hemos estado diciendo, y yo lo vuelvo a repetir de distintas formas porque me parece muy, muy importante. No quedarnos en que la liturgia son una serie de normas o de reglas que tenemos que seguir. Sí lo son, pero no es eso hueco o vacío de decir vamos a seguir cada año el Adviento, cada año tenemos Navidad, un tiempecito ordinario, y luego la Cuaresma, la Pascua, otro tiempo ordinario, y empezamos otra vez, ¿no? Entonces no se trata nada más de vivirlo así como de una forma rutinaria, y la liturgia de las horas, a ver en qué página vamos, ¿no? Sino aprender que esta forma de dirigirnos a Dios, de convertir nuestra voz en oración, nuestra vida en oración, de encontrarnos con Cristo, es una forma de llenar nuestra vida y así tener una propia espiritualidad. Por eso la liturgia se convierte para la Iglesia como en el alma de ella. El alma de la Iglesia, la espiritualidad de la Iglesia es la misma liturgia. Los textos litúrgicos que utilizamos, por ejemplo, cada domingo en la misa, cada día en la misa, y los textos, voy a decirles una palabra media dominguera, eucológicos. ¿Qué son los textos eucológicos? Los textos eucológicos son los textos oracionales, por ejemplo, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas. Estos textos, los prefacios, todos estos textos
nos ayudan a nosotros a irnos sumergiendo, lo que decíamos, me parece que antier hablábamos de sumergirnos en el misterio de Cristo. Y al irnos sumergiendo en el misterio de Cristo, esta vida en Cristo que nosotros vivimos en la misa, en la liturgia de las horas, en la vivencia de los sacramentos, los sacramentales, esto que nosotros vamos viviendo va transformando nuestra vida y nos va ayudando a que nuestra vida se oriente siempre hacia Cristo y que vayamos viviendo estos acontecimientos cada vez con una más profunda fe y convencidos de lo que estamos realizando. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a vivir nuestra fe en Cristo resucitado? Vamos a vivir nuestra fe en Cristo resucitado, muriendo y resucitando con Él. ¿A qué tenemos que morir? Morir a todo lo viejo, morir al pecado, morir a aquello que no me permite caminar hacia Dios. A veces hay tantas cosas que parecen tan pequeñas, pero que nos van amarrando y no nos dejan volar libremente hacia Dios. Entonces tengo que morir a todas esas cosas pequeñas que me amarran, que me atan, que no me dejan caminar hacia Dios y poder resucitar a una vida nueva. Y si yo permito que la palabra de Dios de cada día me vaya conduciendo a este vivir en Cristo, va a ser más fácil. Y si me doy cuenta que en este vivir en Cristo no estoy sola, sino que hay toda una comunidad parroquial, una comunidad diocesana, una comunidad eclesial que abarca el mundo entero, entonces todos juntos vamos a caminar hacia Cristo. Por eso estas diapositivas, ahorita ustedes ven una diapositiva que nos dice: el pueblo de Dios avanza hacia la cumbre pascual. Ahí les hice un pequeño dibujito, no soy muy buena dibujante, pero ahí quise hacer un caminito, un camino que nos lleva hacia la cumbre pascual. Y ese camino que nos lleva hacia la cumbre pascual es, inicia el camino con el miércoles de ceniza. Ahí empezamos a caminar. El miércoles de ceniza empezamos nuestro camino. ¿Qué significa el miércoles de ceniza? Ir y pedir que nos pongan la ceniza. A mí me llama la atención cómo el miércoles de ceniza hay cantidad de gente que yo no sé de dónde salimos todos los bautizados y hasta yo creo hasta los que no, pero salimos todos a pedir nuestra ceniza. Yo este año estuve colaborando un poco en el Paraíso y cuando llegué a Fátima, porque me fui rápido a Fátima, en Fátima de verdad tenemos unos ministros extraordinarios y de verdad que son extraordinarios porque son muy buenos para todo lo que están haciendo. Ellos hicieron las celebraciones, todas las celebraciones, acompañados con los equipos de liturgia, muy bien, pero la cantidad de gente que había en cada celebración en Fátima, de verdad me sorprendía. Ni los domingos tenemos tanta gente en las 3 celebraciones. Y ahí, en una sola, lleno todo afuera, todo lo que sería el atrio de la iglesia, el área celebrativa, todo lleno. Claro, guardando más o menos la distancia porque en algunos momentos se sentaban por familias. Todo lleno en cada celebración que se realizó cada 20 minutos, desde las 6 de la tarde hasta las 9:30. Hicimos todavía la última porque vimos que seguía llegando gente. Entonces, pues a mí me llama la atención cuántos y cuántos, pero digo, ¿de verdad entendemos lo que significa el miércoles de ceniza? Bueno, este primer escaloncito que ustedes ven ahí en la diapositiva, vemos como el caminito tiene una primera parte, que es el miércoles de ceniza. Con el miércoles de ceniza, ponernos la ceniza, ¿qué estamos nosotros diciendo? Ponerse la ceniza tiene un significado, pero el significado de la ceniza es que queremos empezar un camino nuevo. Y yo ahorita me viene a la mente simple y sencillamente cuando Natán le avisa a David y le hace todo un cuentito para darle a entender que la regó porque
Pues porque mató a una persona para quedarse con su mujer. Simple y sencillamente eso hizo. Entonces Natán le cuenta todo un cuentito para decirle, esta persona eres tú. Y él había sentenciando, esa persona debe morir. Le cuenta a Natán que un hombre que era muy rico, se sirvió de la ovejita del vecino para alimentar a sus amigos que llegaron a su casa. Y así el vecino se quedó sin su ovejita. Y el rey David se enoja mucho y dice, ese hombre debe morir. Ah, bueno, pues este es un cuentito y ese hombre eres tú, le dice Natán. Entonces David se da cuenta y él sabe que no está bien delante de Dios porque él es un hombre muy amado por Dios y él lo reconoce y pide perdón a Dios. Y hay un texto donde él dice que se sienta sobre la ceniza y se la echa encima, se viste de sayal y se echa encima la ceniza. La ceniza tiene un sentido de arrepentimiento, de pedir perdón, de decirle a Dios, ¿sabes qué? Voy a volver a empezar. Si nosotros nada más vamos a la ceniza para que nos la echen porque pensamos que es algo mágico o es algo que si no voy me voy a ir al infierno, no pasa nada si no se ponen ceniza o si no se la pusieron, no pasa nada. La ceniza significa que yo le estoy diciendo a Dios, voy a empezar este camino contigo. Por eso en esta diapositiva les puse el primer paso del caminito es la ceniza, porque en la ceniza yo me comprometo a empezar este caminito hacia la cumbre pascual, a la vivencia profunda de la Pascua, lo voy a iniciar con la ceniza, reconociendo en qué cosas yo le he fallado a Dios, en qué cosas todavía no mi vida no concuerda con la vida de Dios, con mi vida, con mi ser cristiano, en qué no concuerda, porque yo lo quiero corregir y quiero por lo menos empeñarme. Decía nuestro padre fundador Francisco Gátola, para ser religiosa inmaculatina necesitan ser personas santas. No, pues ahí ninguna podríamos entrar, ¿verdad? Pero nos decía, tienen que ser personas santas o por lo menos deseosas de alcanzar la santidad. Así se empieza la Cuaresma, siendo personas santas o por lo menos deseosas de alcanzar la santidad. Es lo que decimos cuando nos ponemos la ceniza. Por eso nos dicen, arrepiéntete y cree en el Evangelio. O recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Yo no soy nada, no soy nadie, voy a acabar siendo polvo. Entonces quiero que esta vida tenga sentido y que el día de mañana, cuando el Señor me llame a su presencia, yo pueda presentarme delante de Él, purificado, ya desde aquí. Entonces el inicio de la Cuaresma es para empezar a purificar nuestros pecados, empezar a purificarnos para acercarnos, para merecernos, entrar con Cristo en la gloria. Eso es lo que significa el inicio. Y ya luego empezamos el primer domingo de Cuaresma, que ya nos va llevando hacia, por ejemplo, aquí se nos habla en cada domingo de las tentaciones, en cada primer domingo de Cuaresma, de las tentaciones de Jesús, pero al pensar en las tentaciones de Jesús, también en nuestras propias tentaciones y cómo nosotros, que hemos empezado este camino hacia la Pascua, pues vamos a decir no a las tentaciones, vamos a poner un freno a las tentaciones, no cayendo en ellas, evitando caer y si caemos, confesarnos, levantarnos rapidísimo. Y luego, otro pasito más adelante, la transfiguración del Señor, que es lo que veíamos el domingo pasado. Jesús transfigurado, que deja ver su gloria, y también nosotros, que en nuestra vida de cada día vamos transfigurando nuestra propia vida. Y ya luego tenemos tercero, cuarto, quinto domingo de Cuaresma. Yo quisiera que nos diéramos cuenta, que sepamos una cosa. Primero, el año litúrgico no es igual todos los años, porque los textos van cambiando según un ciclo. Y los especialistas en liturgia nos pusieron 3 ciclos
para que nosotros vayamos profundizando y caminando en nuestra vivencia del año litúrgico, el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. Este año 2022 estamos viviendo el ciclo C y estos ciclos nos hacen contemplar la palabra de Dios en 3 años, profundizarla toda entera en la vivencia de la celebración litúrgica dominical. Este año, ciclo C, es muy diferente del ciclo B y del ciclo A. Van a ver otra diapositiva. Brevemente, vamos a ver que en el ciclo A se vive un camino bautismal de la Iglesia. Entonces tenemos igualmente las tentaciones de Jesús, pero se toman del Evangelio de Mateo. En el ciclo A se toman de Mateo, en el ciclo B se toman de Marcos, en el ciclo C se toman de Lucas, para conocer en cada sinóptico, en cada evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, cómo nos presentan las tentaciones de Jesús. Y la transfiguración también, ciclo A se toma de Mateo, ciclo B de Marcos, ciclo C de Lucas. Entonces, estos 2 domingos, ahorita estamos viendo en la pantalla una diapositiva sobre el ciclo A. El ciclo A nos va mostrando un camino bautismal de la Iglesia. Y aquí les puse brevemente, esto está tomado del libro, les iba a dar del libro del Padre Jesús Castellano. Yo no tengo el libro, pero tengo unos apuntes del Padre Castellano y una primera impresión de ese libro que no contiene todo, pero bueno, es el que yo estoy utilizando. Estos textos los utilizo de él. Quiero darles la bibliografía para que ustedes se consigan ese libro, porque en realidad es un libro muy, muy interesante, que así como el Vaticano II y la Institución General del Misal Romano, ustedes pueden irse consiguiendo libros de espiritualidad litúrgica que nos ayuden a vivir la liturgia más profundamente. Esto que están viendo ahorita ustedes en pantalla, lo tomé de este libro, se llama El Año Litúrgico y tiene como subtítulo Memorial de Cristo y Mistagogía de la Iglesia, del Padre Jesús Castellano Cervera, editado en el año 1994 por el Centro de Pastoral Litúrgica, CPL. Entonces, para que ustedes se lo consigan, de verdad, hay libros que nos ayudan a vivir, y ustedes ahí van a encontrar estos cuadritos sinópticos que nos ayudan en cierta forma a entender la espiritualidad de cada año. El ciclo A, la espiritualidad, es un camino bautismal, y por eso en el domingo tercero, cuarto y quinto viene como más profundizado lo que es el tema, digamos, la espiritualidad que vamos a vivir en el ciclo A durante la Cuaresma. Los signos litúrgicos del bautismo. ¿Cuáles son los signos litúrgicos del bautismo? Los signos litúrgicos del bautismo son principalmente el agua con la que nosotros recibimos la vida en Cristo, el agua, la luz en el cirio pascual, y lo que simboliza también el agua, el morir y resucitar a una vida nueva en Cristo. Entonces, estos signos los vamos a encontrar en los textos que se van a leer los domingos tercero, cuarto y quinto. Hablamos del agua, vamos a escuchar el Evangelio de la Samaritana en el tercer domingo, que nos habla de esa agua viva, la sed que sacia la samaritana, que es una sed de Dios, una sed de encuentro, una sed muy diferente y que solamente puede saciar Jesús. Hablamos del signo de la luz, Cristo que se manifiesta como luz. Yo soy la luz que ilumina las tinieblas.
y él sana al ciego de nacimiento como símbolo de esa luz. Y el signo de la muerte y resurrección, Jesús que resucita a Lázaro. Este camino bautismal de la iglesia lo vamos a estudiar un poquito más el próximo año, entonces ahorita no vamos a profundizar en él. En el ciclo B tenemos también el primer domingo las tentaciones, el segundo domingo la transfiguración, pero lo tomamos, dijimos, de Marcos. Y la temática es la glorificación de Cristo. Cristo que es glorificado. Entonces, en el domingo tercero, cuarto y quinto de la Cuaresma se profundiza la glorificación de Cristo. Por ejemplo, en el tercer domingo del Evangelio de Juan, Jesús cuando les dice, destruyan este templo y yo en 3 días lo levantaré de nuevo en 3 días. Pero él se refería al templo de su propio cuerpo. En el cuarto domingo, Dios que ha enviado a su Hijo para salvar al mundo. Jesús cuando sea levantado sobre la cruz, vamos a ver a un Jesús glorificado, según los textos de los evangelios del ciclo B. La glorificación de Cristo no empieza en la resurrección, sino en la misma cruz, porque Jesús en la cruz da gloria al Padre y el Padre le está dando gloria a él. Por eso el evangelio del quinto domingo de la Cuaresma del ciclo B nos habla del grano de trigo que si no muere no produce fruto, tiene que morir para producir mucho fruto. Este ciclo B lo profundizaremos tal vez en el año que corresponda al ciclo B, que sería como en el año 2024, porque en el 23 va a ser el ciclo A. Y este año vamos a profundizar más el camino vamos a terminar ahorita, vamos a continuar con este ciclo C, que es el año que estamos viviendo nosotros. Si ven en la diapositiva, pueden ver ustedes que tenemos igual el evangelio de las tentaciones de Jesús y la transfiguración en el evangelio de Lucas, y luego la temática de este ciclo C es la llamada a la conversión y al perdón. Esta llamada a la conversión y al perdón lo vamos a tomar principalmente de los textos del evangelio de Lucas. Conviértanse o morirán, ¿verdad? Nos invita, si creen que lo que le pasó a aquellos fue porque eran más malos que ustedes, pues están muy equivocados, porque a lo mejor no eran más malos de ustedes, pero les tocó morir antes. Y pone el ejemplo del árbol, ¿verdad? De la higuera, que tiene la oportunidad, cada año tiene la oportunidad de empezar a dar fruto. Nosotros, año con año, tenemos una nueva oportunidad de dar fruto. Entonces, pues conviértanse o morirán, ¿verdad? Y el evangelio del hijo pródigo, que es muy, muy interesante, lo vamos a profundizar mañana un poquito más, el evangelio del hijo pródigo, y la adúltera perdonada en el quinto domingo. Estos textos del ciclo C nos ayudan a comprender y a profundizar más en un camino de conversión y de perdón. ¿Por qué? Porque ese es nuestro camino hacia la Pascua. Me gustaría que termináramos de nuevo viendo la primera diapositiva. El pueblo de Dios avanza hacia la cumbre pascual. ¿Cómo avanza hacia la cumbre pascual? En este ciclo C empezamos con la ceniza, rechazando las tentaciones, esforzándonos por evitar caer en la tentación, evitar el pecado, y por lo tanto esforzándonos también en acercarnos al sacramento de la penitencia y de la confesión. Y ya luego estos 3 domingos que nos invitan a una conversión. Entonces hoy quisiera que nos quedáramos con esta idea. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, le decimos a Dios: perdónanos nuestros pecados como nosotros
perdonamos a los que nos ofenden. Que esto sea una realidad en nuestra vida, que podamos nosotros siempre perdonar a los que nos ofenden. Yo creo que esta es la tarea más difícil del cristiano, pero créanme que si logramos avanzar en la tarea de perdonar, podemos vivir con Cristo la resurrección y llegar a la cumbre pascual. Entonces yo les invito a que profundicemos mucho en esto, que este año de verdad hagamos un camino de penitencia, un camino de conversión. Conversión es cambio de dirección, cambio de vida, que hagamos de verdad este camino de conversión hacia el Señor, perdonando para ser también nosotros perdonados y vivir en el abrazo de Dios. Entonces, creo que esto es algo, pues, lo más importante en la Cuaresma, en el ciclo C, que aprendamos a vivir de ese perdón, de esa gracia de Dios, de ese abrazo infinito en Dios, que podamos nosotros vivir esta llamada de Dios a la conversión y al perdón, sintiéndonos nosotros perdonados y teniendo la capacidad de perdonar a los demás. Esto es algo muy importante, lo vamos a profundizar un poquito más mañana, entonces hoy le dejamos aquí para que mañana vengamos con muchas ganas y queramos de verdad abrazarnos del Señor. Vamos a rezar juntos un Padre Nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que pasen buena noche.